Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sandiae y como ustedes saben, mi lengua materna es el español y tengo un nivel avanzado en japonés. Últimamente en mi otro canal estoy haciendo videos tanto en español como en japonés e inglés. Pero aunque sé hablar japonés, una cosa es hablar en japonés y otra cosa es hacer una traducción al japonés o al español, de japonés español, español japonés. Debes de cuidar muchísimo las palabras a la hora de traducir. Las palabras que se utilizan no se pueden traducir literalmente, porque en este caso cuando se traduce al japonés puedes traducirlo literalmente, pero no se puede entender o inclusive puede ser una falta de respeto. Y aunque puedo traducir por un 80% de las cosas del español al japonés, siempre está ese pequeño 20% del que no estoy acostumbrada a utilizar ciertas palabras o cierta entonación o cierta forma de escribir en japonés, ya que hay muchísimas palabras que son nuevas para mí o que inclusive ni siquiera vienen en el diccionario o en los libros de estudio. Y un gran ejemplo es la palabra en español. ¿Cómo puedes traducir esto al japonés? No hay pedo ni pedo, al pedo son pedos. Ese es un estilo de habla en español, entonces no le puedo poner que es pedo, que es un onara, que venía siendo la traducción exacta al japonés. Obvio no significa eso, significa que pues no hay problemas, si hay problemas, estás un poco borracho y muchísimas otras más cosas que significan en una sola palabra, dependiendo de la forma en la que te expreses. También para llegar a muchísimas más personas en los videos del otro canal, pues hago las traducciones en inglés. Que aunque yo lo estudié en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria allá en México, al venir a Japón hace 20 años no lo he utilizado nunca más. Y ese es un tip si eres un creador de contenido y está empezando. Puedes hacer tus videos en un idioma con YouTube, ponerle la traducción o los subtítulos a otro idioma para que pueda llegar a muchísima más gente. Así que es lo que estoy haciendo, poniéndolo en inglés, y aquí que sí que necesito bastante ayuda. Además que yo siempre les he dicho que estudien inglés, porque al saber inglés te va a abrir las puertas en todo el mundo, sobre todo en Japón, donde muchísima gente no sabe hablar inglés y están en busca de maestros de inglés así. Así que si todavía puedes, estudia inglés. Pero entonces, ¿qué puedo hacer? No tengo mucho tiempo de salir a tomar alguna clase presencial, así que estoy tomando y estoy teniendo ayudas online desde la comodidad de mi casa a cualquier hora por italki. Así que te enseñaré rápidamente cómo funciona. Primero tienes que darte de alta muy fácilmente. Tienes redes sociales e incluso tu cuenta de mail para crear una cuenta nueva. En este caso, al ser mi idioma el español, voy a seleccionar el español y los idiomas en los que yo también puedo moverme o hablar, que es el japonés. Y lo que estoy buscando es el idioma japonés y el idioma inglés, así que aquí lo anoto que quiero aprender estos idiomas. Tú puedes poner el coreano, chino, alemán o cualquier otro idioma que sea de tu interés. Por ejemplo, aquí ya estamos en italki. Aquí está mi nombre, mi foto, aquí dice que soy de Japón. Y tengo 3 clases de pruebas gratuitas, o sea que puedes escoger 3 maestros del idioma que tú desees y tener 3 clases para hacer la prueba, para ver si te gusta y si no cambiar de maestro. Así que vamos a ver aquí mis profesores. Bueno, aquí hay de México, que puedes ver de qué país son, ¿no? Porque como les comentaba anteriormente, mucha gente quiere aprender también, por ejemplo, español, pero en español en específico, por ejemplo, si es de México o de Colombia, así que hay que poner nuestros países. Le damos en encontrar un profesor y aquí podemos encontrar diferentes tipos de profesores. Tenemos un video también de ellos que nos enseñan un poquito más de ellos, así podemos saber si lo seleccionamos o no. Podemos poner aquí si es un profesor de hablante nativo, también habla X idioma, vamos a ponerle japonés. Precio por la clase, hay varios precios, tipo de clase, puede ser práctica de conversación, pronunciación, gramática, inclusive para empresas. Si estás aprendiendo un idioma en específico y vas a hacer un trabajo, pues te recomiendo seleccionar el idioma para empresas. Las horas de clases es lo más padre del mundo mundial porque puedes seleccionar la hora y el día en que tú quieras. Si tú te levantas a las 4 de la mañana, súper madrugadora, o apenas estás durmiendo a las 4 de la mañana y tienes una hora libre, puedes seleccionar una clase a las 4 de la mañana, porque como en todo el mundo hay algún maestro de algún idioma, en el horario del maestro puede ser las 2 de la tarde. Así que no importa si sean las 4 de la mañana, las 10 de la mañana, las 6 de la tarde o las 12 de la noche. Siempre va a haber un maestro a tu disposición.
Bueno, estos eran los maestros de español. Le voy a poner estoy aprendiendo y aquí podemos poner el idioma. Vamos a ponerle el japonés, que tal vez es lo que muchos estén buscando. Listo, aquí están. Y aquí están los profesores de japonés. Y aquí también tenemos sus calificaciones para que puedas ver cuántas clases han tenido, el nombre de el maestro, los idiomas que hablan y el precio que cobran por clase. Y como tengo 3 clases de prueba, voy a buscar a alguien que me enseñe primero inglés. Vamos a hablar un poquito de inglés. Aquí están sus horarios. Por ejemplo, el 14 al 20 están disponibles a las 6 de la mañana en Japón hasta las 12 de la tarde en Japón. Me sale siempre el horario de la región en la que estoy, aunque él tenga en su calendario los horarios de su región. También puedo seleccionar aquí los idiomas, que por lo que quiero aprender inglés de Estados Unidos, puedo seleccionar Estados Unidos o a Inglaterra o de otros países, otros Estados Unidos. Puedo seleccionar diferentes pronunciaciones en el inglés. Inclusive aquí tenemos a alguien de Canadá. Bueno, y tengo 3 clases de prueba. Vamos a seleccionar una, cómo podemos tener las pruebas gratuitas. Aquí estoy yo, encontrar un profesor. Nos podemos a buscar un profesor. Y le vamos a poner que quiero aprender inglés. Voy a poner que también hable español. Idiomas que hablo, japonés y español. Veamos cuánta gente sale con estos 3 idiomas. Veamos, ¡ay, bien! Sí hay gente. Y hablen, en este caso, chino, mandarín, inglés, alemán, japonés y español. Tienen aquí un corazoncito, así que le podemos, por ejemplo, poner el corazoncito a la persona o al profesor que más nos interese. Pero bueno, vamos a hacer una prueba. Ok, vamos a hacerlo con Steve. Puedes seleccionar todo el precio que tú desees, por supuesto. Y vamos a hacer una reserva con Steve. Vamos a ver si tiene disponible la hora que yo también tengo disponible. Clase de prueba es de 30 minutos. Tiene disponible el día. Hoy es 14, así que desde mañana puedo hacer ya de una vez la reserva. Pero mañana, si yo quiero una clase ya mañana mismo, sí que está disponible. Así que como les decía, desde las 5:30 de la mañana, pero no, a las 5:30 no, vamos a seleccionarlo a las 8 de la mañana, la clase de prueba en Italki Classroom. Puedes utilizar en Italki Classroom desde tu computadora o también desde tu teléfono móvil, así que es súper fácil. Saldo de Italki. Tienes que comprar las clases, después de tus clases de prueba hay que comprar clases y hacemos la reservación. Y por último, bueno, si usaste tus 3 clases, pero no deseas tener tanto un profesor, sino simplemente entrar a la comunidad. Hay una comunidad de Italki que es totalmente gratuita. Aquí no vas a encontrar profesores, sino vas a encontrar gente nativa que tengan los mismos intereses que tú. Por ejemplo, si él está estudiando español y es japonés, y tú estás estudiando japonés y hablas español, se pueden ayudar mutuamente de forma gratuita. Por ejemplo, aquí tenemos esta. Ándale, ahora sí, vamos a rezarle a los santos. Dice, ¿Dona video game ga suki desu ka? ¿Cuál es el videojuego que más te gusta? Watashi wa fighting video ga suki desu. Fighting video game mo tanoshii no omoshiroi desu. Y vamos a, bueno, simplemente está como que conversando ahí, ¿no? Y ahí le ponen que, bueno, aquí le están poniendo como la traducción. Watashi wa fighting video ga suki desu. Fighting video game wa tanoshikute omoshiroi desu. Bueno, si no me entendieron nada, ahí está Italki. Para que puedan entender un poco. Y vamos a poner el idioma español, nada más para ver. Se para por. Estudio español, tener un mejor trabajo. Para tener un mejor trabajo. Y 100 personas han respondido. Lo dice, ejercicio 125, selecciona la opción correcta. No tengo. ¿Quién? Bueno, ok, sí, mi idioma es español. Dice, ¿alguien podrá enseñar? Es de japonesa, miren. ¿Alguien podrá enseñarme cuál es la diferencia entre cuidar de la salud y cuidar la salud? Y bueno, así te puedes responder, hacer preguntas, conversar con otras personas en los idiomas que tú más desees. Y esto es totalmente gratuito. Entonces yo aquí a veces cuando no encuentro una palabra o a veces cuando me hablan es en un japonés que no entiendo. Y entonces pongo aquí la pregunta y las personas pueden responderme y ya puedo yo hacer la traducción correcta. También hay quiz, como pueden ver, y se selecciona la opción correcta. Moskoshi koi enpitsu ga hoshii desu. Bueno, hoshii. Y tienes que poner koi. ¿Cuál es el kanji de koi? Aquí voy. Oh, Dios mío, no sé cuál es. Ya sabía que era el otro.
Mentira. No, si estaba entre esa y el del final. Bueno, pues la tuve mal, chiva. A ver este. Espérense. Dice, Watashi no shumi wa piano hiku koto da. Ese sí. Sabía que era el de arriba. No, Dios mío, qué miedo. Y bueno, está entretenido esta de la comunidad. Aka, kute, kata, kute, naka no, kiro, kute, saparito, amai, fruit, suananda. Es como una adivinanza. En traducido al español sería, ¿qué es rojo? ¿Qué es bendy? ¿Qué es, como dice bendy en español? ¿Qué es? Para adentro es amarillo y es una fruta. Adentro es amarillo. La manzana. Muy bien. A lo mejor dejo aquí porque me va a quedar aquí toda la vida mostrándoles la comunidad, que está muy divertida. Y bueno, eso es Italki. Así que si quieres aprender un idioma o varios idiomas, puedes entrar a tomar clases en Italki. Y yo digo Italki, ¿no? En Italki en español, Italki, que sería realmente como se pronuncia, creo. Y en japonés, Italki. Se pronuncia cada quien en su idioma. Y bueno, pues eso fue todo. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense, un saludo muy grande. Bye, bye.